¿Qué tal? Quería hacer un video para hablar de una de las críticas más comunes que se le hacen al psicoanálisis, que es sobre el dogmatismo, ¿no? Se dice que el mundo psicoanalítico es un mundo muy dogmático, donde los psicoanalistas se suelen cerrar bastante en sí mismos, no permiten muchas dudas de afuera o las descartan en general cuando se les cuestiona algunas cuestiones de su doctrina, de su teoría, de su práctica. Muchas veces se responde de manera defensiva, diciéndole al otro que le falta análisis o minimizando el problema que se está cuestionando, ¿no? Como diciendo, bueno, pero eso no es problema de psicoanálisis, etcétera. Que podría ser o no una respuesta válida, habría que argumentarla, depende de lo que se haya preguntado. Pero me interesa mucho porque creo que es una crítica muy válida. Es una de las críticas más válidas contra el psicoanálisis. Es una crítica que se hace mucho desde la TCC. Especialmente muchos psicólogos de Argentina que se han recibido en la Universidad de Buenos Aires, que es muy psicoanalítica, suelen quejarse mucho de haberse encontrado con profesores psicoanalistas que cuando entran a debatir la cuestión de cómo se sostienen ciertos conceptos, como el inconsciente, bueno, muchas cuestiones que articula Lacan, que articula Freud, que son dos de los más grandes autores del psicoanálisis, los dos autores más tomados del psicoanálisis. Melanie Klein en su época también era una autora muy tomada, pero enormemente acá en Argentina, bueno, dentro del psicoanálisis y mundialmente también los referentes más grandes suelen ser primero, por supuesto, Freud, y después tiene un enorme alcance también Lacan, ¿no? Siendo que uno de los filósofos más renombrados del mundo es Zizek, y uno de los autores que Zizek más nombra constantemente es Lacan, por ejemplo. Entonces Lacan también tiene un renombre internacional, todavía por más que el psicoanálisis esté muy cuestionado como terapéutica. Pero una de las cuestiones que más se le cuestiona es eso, este tema del dogmatismo, el tema de que el psicoanálisis suele tratar los textos de Freud y de Lacan como sagrados. ¿Qué quiere decir eso? Que el psicoanálisis muchas veces pareciera que sostiene la fuerza de su argumentación en lo dijo Freud o lo dijo Lacan. Si alguien puede probar que algo de lo que está diciendo de alguna manera se sostiene en Freud o en Lacan, por ahí más en Lacan últimamente en el psicoanálisis de Argentina, pero si alguien puede probar que eso está articulado de alguna forma en Lacan, entonces ya es válido. No, bueno, lo dijo Lacan, lo pensó Lacan, lo articuló Lacan, entonces tendría validez, porque Lacan era muy inteligente, era muy vivo, entonces debería. Eso es obviamente ridículo, debería hacerlo, debería estar mal visto desde cualquier punto de vista y desde el mismo psicoanálisis. Me hace recordar algunos debates que he tenido con psicoanalistas en donde estábamos tratando de plantear la idea de cuál es la experiencia del psicoanálisis. Por ejemplo, la experiencia de la física. Newton, con el tema de la gravedad, Einstein con la relatividad, etc. Ellos, ¿cuál es el referente? O sea, lo que ellos llegan a articular o a descubrir, ¿tiene que ver con que ellos lo están diciendo? ¿Es porque ellos lo están articulando que eso que dicen es válido o útil para una disciplina? ¿O es válido y útil para una disciplina porque existe la experiencia de la física y dentro de la experiencia de la física lo que están articulando da cuenta de una experiencia física que se sostiene más allá de ellos? Esa es la cuestión. ¿Se sostiene la experiencia de la que habla Freud más allá de Freud? ¿O se sostiene la experiencia de la que habla Lacan más allá de Lacan? ¿El lenguaje existe más allá de Lacan? ¿El significante existe más allá de Lacan? Podemos hablar de una experiencia semiológica en la cual el sujeto humano está involucrado y la identidad humana que se complejiza por el tema del lenguaje, por el tema de esta cosa que llamamos simbólico. ¿Existe eso en la experiencia o no? ¿Se sostiene? Si se sostiene y existe en la experiencia, se sostiene más allá de Lacan y de Freud y de cualquier otro autor que exista. Entonces cualquier cosa que diga un autor, Freud, Lacan o cualquier otro, si a nosotros nos parece interesante o importante es porque tenemos que poder, al menos si lo hacemos del lugar del psicoanálisis, tenemos que poder agarrar eso que nos pareció interesante y ver si lo creemos coherente, que se puede articular coherentemente con la experiencia. Es decir, porque si lo podemos articular coherentemente con una experiencia, lo podemos usar incluso en la experiencia. Podemos orientarnos en una experiencia, porque el psicoanálisis es una experiencia terapéutica, no es filosofía, o por lo menos
clásicamente la idea es que no lo sea, que no sea una filosofía, que no sea una teorización general de el ser humano, que no sea un plan tampoco social. El ser humano debería moverse de esta manera, debería comportarse de esta otra manera. Que no quiere decir que no sean importantes esas cosas, simplemente que el psicoanálisis no va para eso. El psicoanálisis, al menos como yo lo entiendo, le interesa que se articule una verdad que cambie algo del sufrimiento de un sujeto, que es lo que llamamos en general analizante, porque no es un lugar pasivo, está lejísimo de ser pasivo, es totalmente activo, es el lugar del observador. En un análisis lo tiene justamente lo que se suele llamar paciente, porque es importantísimo lo que tiene que decir, tiene que hablar, tiene que articular. En cambio, muchas veces en consultas médicas, para poner otro ejemplo simple, muchas veces es más importante, de hecho voy a poner un ejemplo más obvio todavía, en una operación, ¿no? Una cirugía que tenga que hacer, el paciente se lo duerme. No se quiere que hable, no es importante que hable. O sea, puede ser que no se lo duerma, no, puede ser que no se use anestesia total, sino anestesia local, pero la palabra del paciente para lo que se está haciendo no importa nada. La opinión del paciente para eso no importa nada, importa que se le haga ese procedimiento. Entonces no se lo saca de la ecuación. Pero bueno, la terapia de la palabra, por supuesto, es otra cosa, estamos buscando otra cosa, estamos enfrentando otro sufrimiento, que son tipos de síntomas que el psicoanálisis lo toma como una verdad que entra en conflicto con la identidad de un sujeto y que produce cierto tipo de sintomatología. Eso habría que justificarlo en sí mismo, que tiene sus problemáticas. Pero me interesa destacar este punto del problema, de una de las críticas más justas que se le hace al psicoanálisis, porque realmente el mundo psicoanalítico en general tiende mucho al dogmatismo, desgraciadamente. Y es una debilidad muy grande y bastante chota, porque pone muchos límites. Y una de las peores cosas de esto es que hace que los jóvenes estudiantes que se interesan por la psicología, por la mente humana, por la complejidad, la enorme complejidad de todo el sistema humano, tienen un rechazo cada vez más grande al psicoanálisis, porque claro, se encuentran con algo, una enseñanza o una manera de articular o de presentarse tan dogmática, no siempre, pero sí en la enorme generalidad, por lo menos en mi experiencia, se encuentran con un dogmatismo tan grande que realmente dan ganas de ir a otro lado, de ir a la contraria, porque es raro que alguien se justifique, no, bueno, lo dice Freud, lo dice Lacan. Y si nosotros no podemos explicar cómo la experiencia de este tratamiento tan complejo, de una terapéutica de la palabra que es tan compleja, la experiencia en la cual nos involucramos para poder superar ciertos síntomas, el camino de esto que se llama incluso camino de la cura en psicoanálisis, si no podemos dar cuenta de esa cura, de esa experiencia, de qué está pasando ahí, porque a veces en ese parloteo entre dos personas, dentro de un engranaje particular, ¿no? Dentro de este engranaje clínico particular, se dan muchos resultados que muchas veces sorprenden incluso a nosotros, a los propios analistas. ¿Cómo puede ser que de repente venía con todas estas sintomatologías, que esto cambia, que el foco del sujeto cambia, que el valor de lo que tenían ciertas cosas cambia, que de repente la figura del analista pasa a ser muy importante como apoyo? Antes tenía otros, ahora ya deja de tener esos otros apoyos como síntomas, de repente el síntoma pasa a poder reflejarse incluso en la relación terapéutica. El paciente habla cuando articula ciertas verdades o ciertas cosas que el paciente identifica como verdades. Eso es una verdad, lo que el paciente se identifica con lo que se está diciendo, de manera que es algo nuevo y se identifica con ello. Y que ese algo nuevo que pueda surgir cambie totalmente la posición de ese paciente y que se le vayan síntomas que estaba teniendo, malestar, etc. Digamos, de eso hay que poder dar cuenta, pero es esa la experiencia, no es Lacan. No es Freud, no importa. Yo, irónicamente, lo uso muchísimo Lacan, es un autor que me divierte mucho particularmente, me parece muy interesante y trata lo que más me interesa a mí, que es el lenguaje en esa experiencia de palabra. Para mí, ir por ese lado, por muchas razones, que bueno, voy a tratar de no meterme para no profundizar, no desviarme por esos lados, pero para mí eso es algo interesantísimo, importante y que da cuenta de justamente esta experiencia en la cual nos podemos ordenar mejor por ese lado, en mi opinión. Pero lo importante es eso, digamos, si de repente hay otros autores, y los hay otros autores que hablan de manera interesante también del lenguaje, etc., y bueno, es interesante tomarlos. Interesante tomarlo. Kojin Karatani, un autor, un economista japonés que habla desde un punto de vista social de un montón de cuestiones, tiene un insight interesantísimo
Él no habla directamente el lenguaje, pero tiene una posición que para mí es muy cercana a tomar la posición simbólica como algo fundamental, y la manera en que agarra él la economía social del valor me parece muy, muy válida para la experiencia. Es decir, extrapolo eso y me parece, sí, en la experiencia esto te orienta muy bien. Encaja muy bien con este tema de la identidad del ser humano, la complejidad que presenta y cómo se encaja eso en un engranaje social. Lo digo al pasar como un ejemplo de que uno agarra un autor y no es el autor en sí mismo el que tiene una autoridad particular o especial en eso que dice, como que no es la experiencia, no es del autor. El autor necesariamente de este tipo de cuestiones está hablando de una experiencia que lo tiene que superar a él, tiene que estar más allá de él la experiencia de la que está hablando. El psicoanálisis no es Lacan, no es Freud. No me importa del carajo si Freud le queremos decirle el padre, el inaugurador, lo que quieran, no, pero no importa, no. Que Newton sea una de las personas más interesantes en física, sí, pero la física no es Newton igual, no hay nada que hacer con eso. Y me parece importantísimo que el psicoanálisis se pueda despegar de ese dogmatismo, de esa pasión porque el saber tiene que estar en el autor determinado. De hecho, hace poco cursando un posgrado, me acuerdo que había algunos alumnos por ahí cuestionando algunas cuestiones que estaban diciendo los profesores, pero con respeto, cuestionando algunas cuestiones. Causaba molestia en algunos alumnos que decían, bueno, pero son los profesores, ellos tienen experiencia, están hace muchos años en un posgrado psicoanalítico, todo esto, y la persona en cuestión decía, bueno, pero no, ¿por qué dudan? ¿Por qué cuestionan a los profesores? El profesor siempre sabe más, es como es ridículo, tiene la experiencia. Y se justificaban eso, en la experiencia de una persona más grande y que debe saber más, ¿no? Como si fueran gurús, cuestiones que pasa mucho eso de por la cuestión de la experiencia o de tener un rango más grande, más títulos, más esto, más lo otro, en sí mismo lo que dicen tiene que estar mejor orientado. Es un problema bastante grande, porque ahí en lo que caemos es en la repetición. Yo lo digo porque lo dijo esta otra persona en la que confío. Como yo confío en esta persona, sea Lacan, Freud, el profesor de turno, quien fue, como yo confío mucho porque tiene mucho título, la gente dice que es repiola, lo que fuera, como yo confío en eso, entonces repito lo que dijo esta persona y me siento seguro. Yo no tengo que trabajar, no tengo que pensar, repetir lo que dijo él sabrá lo que dijo, listo, pasa. Que es justamente algo como que Lacan trata el principio de placer, que dice que el principio de placer es el principio de hacer lo mínimo posible. Pareciera que tiende ahí, es decir, uno trabaja menos, tenés que trabajar menos con eso, repetís nada más. Y te quedás tranquilo que de última la culpa es del que lo dijo también. Eso también es interesante, la responsabilidad es del que lo dijo, yo confío en él. Pero que él no me falle, de última. Porque hay algo de eso también atrás. Del repito lo que dice él sabrá. Yo no tengo idea, difícil, nunca voy a bailar tanto como él, lo que fuere. Él sabrá, me apoyo en eso. Es un problema. El dogmatismo básicamente es eso. Entonces, son dos opciones. O repito, porque yo confío en el otro, o no me queda otra que hacerme cargo de mi posición y cuestionar la experiencia en la que yo estoy metido en el medio. En este caso, por ejemplo, como terapeuta. Si no fuera como terapeuta, también se puede cuestionar la experiencia de otro lugar, pero cuestionar la experiencia en la que estoy metido en el medio, que es la experiencia que estoy estudiando, y estoy obligado a hacerme cargo de todo lo que no entiendo ahí, de todas las dudas, de todo lo que creo que me puedo ordenar, de todo eso, es una posición de la cual no tengo otra opción más que hacerme cargo de eso y no puedo repetir. Porque repetir en sí mismo nunca es nada, nunca garantiza mucho nada, no es, repite, digamos, el problema ese que hablé en otro momento de la sugestión de la transferencia, que siempre es sugestiva, pero hay distintos tipos de sugestión. Una tiene todo este engranaje dogmático en el cual yo, por confiar en alguien, repito y ya. Y lo otro está en el que yo me hago cargo, digamos, de algo que tiene que ver con la verdad particular. La verdad de uno es, ¿esto me hace sentido? Hablar con este término de castración, falo, etcétera, para mí, ¿resuena intuitivamente para la clínica? ¿Me oriento con eso realmente? Que un psicoanalista realmente diga, el complejo de Edipo, ¿me orienta algo para hacer la clínica? Sí, no, ¿qué tanto? ¿Por qué? Digamos, esas son las cosas que me parece lo más importante, que dentro del psicoanálisis estaría bueno empezar a cuestionarnos y poder debatir por lo menos, porque bueno, yo por supuesto doy mi opinión dentro de todo esto, pero mi opinión es obviamente completamente debatible con otras, pero me parece mínimamente el debate tiene que ir por ahí, eso sí me parece, el debate tiene que ir por ahí, como para salir de esas posiciones dogmáticas, de las cuales el psicoanálisis no tiene, es por un lado el colmo para el psicoanálisis, justamente caer en esa transferencia dogmática,
el colmo para la disciplina que intenta justamente atravesar de alguna forma eso. Y ver que cada uno que estudia eso tiene verdades particulares que tienen que ver con realmente cómo le resuena algo, porque si no es porque lo estoy repitiendo, entonces eso me tiene que tirar para algún lado o para otro, me está orientando o no. Y ser honestos en ese sentido, creo que tiene chance de que el psicoanálisis sea algo más divertido, más interesante. Interesante y divertido, yo siempre los homólogo. Sería realmente otra cosa, más dan más ganas de meterse ahí y más serio de paso. De paso, además, es más serio, porque uno lo trataría, digamos, cuestionándolo de una manera que creo que es más productiva para la clínica en sí. Porque ahí lo que está en juego es la intuición terapéutica, es decir, lo que uno realmente va a hacer en la clínica, como uno realmente se va a orientar en la clínica, y está en juego eso, las articulaciones que dan eso, en las que uno se apoya, más o menos. Entonces, bueno, me parecía bastante importante, un tema interesante, también divertido para tratar, porque invita muchísimo al debate, pero bueno, también es una crisis grande que tiene el psicoanálisis hace mucho tiempo, con esto de ser tan dogmático con estos autores, con Freud y Lacan, y estar perdidos con lo que es nuestra experiencia. Porque si es tanto repetir a esos autores, la experiencia termina estando perdida y la clínica, bueno, en peligro también y con problemas. Así que bueno, muchas gracias por escuchar el video. Hasta la próxima.